Buenos días y bienvenidos de nuevo a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Emi Robles. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, buenos días, Jesús. Coordinadora de Proconcil. Sí. Proconcil, ¿qué es Proconcil? Cuéntanos. Pues Proconcil es una iniciativa que se lanza en primavera del año 2002 y bueno, se viene fraguando de antes un poco. Hay personas que tenemos una preocupación, ¿no? Y es decir, en este mundo que está sufriendo tantísimo por guerras, por hambre, por enfermedades, por pobreza, por falta de sentido, nos parece que la Iglesia, entre otras instancias, la Iglesia Católica Romana, también tiene algo que aportar ahí. Y ese algo que tiene que aportar tiene que ver con la vida en abundancia que nos trae Jesús, tiene que ver con un compromiso por la paz, la justicia, la vida con dignidad, el cuidado de la creación. Y además hay un elemento muy específico que nos preocupa mucho, digamos que es también un poco el carisma de Proconcil, que es cómo buscar la unidad en la diversidad. Cómo podemos hacer este camino sumando voluntades, reduciendo el desencuentro dentro de la Iglesia y también con otras iglesias cristianas, con otras religiones, con personas que tienen otras cosmovisiones, pero el objetivo sería ese, proteger la paz, la justicia, la vida y hacerlo desde el pluralismo que podemos tener entre nosotros, incluso como católicos. Nacéis en el 2002, cuando se celebraba el 40 aniversario de la llamada y de la apertura del Concilio Vaticano II. Estamos ahora en plena celebración. No sé si llaman la celebración. Bueno, estamos recordando los 50 años del concilio en un momento muy determinado. Ahora hablaremos de él en la historia de la Iglesia, probablemente un momento único. Pero 50 años después, ¿dónde está? ¿Dónde está el concilio? ¿Qué queda de él? Bueno, yo creo que depende cómo se mire el concilio. Hay una tendencia a veces a mirar el concilio como un evento. Un evento significa algo que se celebra 3 años, una JMJ localizado en el Vaticano. Nosotros siempre hemos insistido desde Proconcil en ver las cosas en términos de procesos. Entonces, el Concilio Vaticano II se va fraguando ya mucho antes, porque además en la Iglesia hay una continuidad conciliar. Entonces, bueno, pues desde el Vaticano I al Vaticano II hay ciertos hilos de continuidad. Sí, es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial se origina un proceso totalmente distinto. El mundo ha cambiado y también... todo el tema de la modernidad, por ejemplo, la desconexión de la Iglesia con la sociedad que se va haciendo, claro, en la medida en que avanzan estos procesos. Y todo eso, bueno, requiere que la Iglesia se vaya planteando cómo abrirse al mundo, y ese fue uno de los objetivos principales del Vaticano II, que la Iglesia se abriera al mundo, y no solo para enseñar, sino también para aprender algo, porque los de fuera tenían algo importante que decirnos, ¿no? Abrir las ventanas al mundo. Y se hizo también desde la perspectiva de la unidad de los cristianos, o sea que el concilio se abre cuando termina la semana de oración de los cristianos. Y se abre también una perspectiva de diálogo con otras religiones. Claro, no es igual la época del concilio, o sea, hay grandes cambios. En estos 50 años han sucedido muchísimas más cosas que en siglos anteriores. Y eso también es un reto para la Iglesia. Es un reto que además la Iglesia tiene otro ritmo por su propia estructura de relaciones, y entonces pues esto significa un reto. Pero yo creo que ver el concilio en términos de proceso es muy importante, porque además el concilio luego sigue y se sigue desarrollando. O sea, Aparecida, por ejemplo, es un desarrollo del Vaticano. No hay que negar la importancia y la relevancia de Juan XXIII o de Pablo VI, pero el concilio lo convoca Juan XXIII, pero no lo convoca de la nada. No surge como un artilugio de magia, como un truco que se saca de la manga, sino que es un resultado de un proceso de petición de mucha gente que viene trabajando durante muchos años pidiendo esa apertura de ventanas, ese compromiso y ese diálogo con la sociedad no creyente y con las otras realidades. Claro, efectivamente. Luego es verdad que hay temas que en el concilio no se desarrollan del todo, unos se quedan bloqueados,
otros sencillamente es que no se planteaban porque en ese momento no eran temas tan relevantes como lo pueden ser ahora, ¿no? Como el tema, por ejemplo, del divorcio. Hay temas que han surgido el mucho preservativo más. se tocó, pero muy lateralmente. Claro, se quedó bloqueado. Ese fue uno de los temas que se queda bloqueado. El tema de la moral sexual familiar y de la paternidad responsable, ahí hay un desencuentro. Y hay otros temas, ¿no? El de los ministerios, que rodea el tema de vida de los presbíteros, el tema de la guerra. Mujer también, claro. Sí, la mujer es que incluso yo creo que ha habido unos cambios enormes también, que ahora se trataría de una forma más transversal, habría que trabajarlo, ¿no? Pero mismo el tema de la guerra y la paz, pues quedó muy bloqueado. Hubo posiciones que quedaron justapuestas, aparecen justapuestas en la Gaudium et Spes. Entonces, bueno, yo creo que para lo que nos toca hoy es continuar en camino conciliar. ¿Y hoy qué nos toca? ¿Y qué significa eso de continuar el camino conciliar? Pues, ¿qué nos toca hoy? Pero pisando en tierra, a los que queremos, como desde el Evangelio, seguir construyendo el reino aquí y en una sociedad que también hay que construir. Yo creo que nos toca seguir viendo cómo hacemos una iglesia más funcional para esa misión que tiene que cumplir. O sea, yo creo que lo primero es la misión de la iglesia. No están las reformas por delante. Las reformas son para la misión, no al revés. Y las reformas no son por caprichos que se nos ocurran o por modas, sino es cómo la iglesia responde hoy mejor a los desafíos que tiene. Y esos desafíos se pueden dar en varios campos. Se pueden dar en el nivel de las comunidades. Si tenemos miles de comunidades sin Eucaristía, ese es un reto para la iglesia. Si tenemos miles de comunidades pasivas que no descubren los propios carismas y los propios dones del Espíritu, que están pendientes del sacerdote, ese es un reto para la iglesia. Si tenemos un mundo donde la carrera armamentística va en detrimento de la ecología de los pobres, un reto. O sea, la iglesia tiene que ir viendo cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, anticiparse, y entonces cada uno, desde el lugar en el que estamos, desde la función, el servicio que prestamos a la comunidad, tenemos que ser corresponsables. No podemos estar solamente esperando, bueno, a ver el Papa, a ver el obispo. Hay que colaborar, hay que cooperar. Entonces tenemos que meternos en una cultura más allá de la participación, en una cultura de la colaboración, de cómo, aunque pensemos diferentes en determinados temas, cómo somos capaces de encontrar intereses comunes, intereses que nos ayuden a converger. Luego mantendremos nuestras opiniones particulares, las cambiaremos a veces, debatiendo con los otros, pero el tema es que podamos trabajar juntos. Y yo creo que sería el objetivo, ¿no? Desarrollar la conciliaridad de la Iglesia, esa conciliaridad que ya podemos ver presente en el Concilio de Jerusalén, esa capacidad desde la diferencia, desde la diversidad, encontrar y al mismo tiempo respetar que puede haber diferentes enfoques, ¿no? Se puede trabajar con distintos lenguajes. El proceso no depende de una persona, no depende ni del Papa ni de cualquiera de nosotros únicamente, pero también es cierto que en las circunstancias actuales, bueno, las circunstancias tal y como se entiende el papado y la estructura eclesial, pues la figura del pontífice es importante. En ese sentido, la elección de Francisco puede resultar cualquier cosa. En principio parece muy sintomática de estos vientos que algunos queremos que sigan soplando. ¿Cómo habéis vivido la elección de Francisco? Bueno, la renuncia de Benedicto, porque yo creo que no es baladí, que una cosa no se podría haber dado sin la otra. La renuncia de Benedicto y el nombramiento de Francisco. Yo creo que está muy bien señalado esto, ¿no? Porque la renuncia de Benedicto, para muchos de nosotros, yo te puedo hablar de mí en concreto, es un signo enorme de esperanza, mucho más allá de cuáles sean las razones más profundas de por qué renuncia. O sea, yo creo que Benedicto XVI, que sea capaz de desvincular su servicio a la Iglesia de una función concreta,
Yo creo que es comprender que la diaconía es el mayor servicio al que todos estamos llamados, mucho más allá, y esto nos viene dado por el bautismo, mucho más allá de si soy presbítero, de si soy obispo, de si soy Sí, papa. como seguidor de Jesús eres igual de responsable que cualquier otro en la construcción de Exactamente, de la Iglesia. entonces puedo dejar una función, seguir siendo cristiano, seguir teniendo sentido mi vida y el servicio a la comunidad. Es un poco el estilo de la vida monástica, que llega un provincial durante X tiempo y después se vuelve a ser un fraile de base, un monje o una monja de base. Y luego hay otro elemento, y es que esto le aproxima también a los otros obispos. Si los otros obispos renuncian llegado a una determinada edad, no significa a lo mejor que tenga que ser exacto matemático, pero de alguna forma esta capacidad de decir, si yo en este momento no me siento con fuerzas para este ministerio, hay derecho a renunciar. Claro. Me parece que de alguna forma le iguala, y eso es muy positivo, y creo que para el mundo no cristiano el que una persona también sea capaz de renunciar a su cargo me parece que también más en esta época en la que no se va nadie. Yo creo que claro, en la Iglesia agua caliente. hay un antes y un después, después de la renuncia de Benedicto. Pienso que desmitifica también la figura del Papa, y por lo demás pues puede haber diferentes interpretaciones de si un papa tiene que estar más o tiene que estar menos. Bien, de ahí ya luego tú me preguntabas por Francisco, ¿no? Pues yo creo que, mira, lo de Francisco, en el nivel, yo distinguiría varios niveles, ¿no? En el nivel un poco de la emoción, de los primeros sentimientos, a mí me recordaba las lluvias que han caído ahora, en este mes pasado, que donde vivimos en sitios que el campo es muy seco, de repente se ha visto que había semillas por ahí abajo que ni nos imaginábamos que estaban y de repente han empezado a brotar. Yo, la reacción que he visto en muchas personas, creyentes y no creyentes, en medios de comunicación, que a veces se dice, los medios están en contra de la Iglesia. Pues señores, a lo mejor están en contra de algunas manifestaciones de Iglesia, pero no del mensaje de Jesús. Entonces yo creo que eso, pues el nivel de la emoción, de lo que ha suscitado con los gestos, que yo no me lo podía imaginar lo que se puede expresar a través de gestos, mucho más a veces que a través de palabras. Entonces eso es muy positivo. ¿Cuál es la parte que tiene un cierto riesgo, ¿no? Bueno, pues que la emoción, primero a veces puede ser una ilusión y que es pasajera. Y que además hay otra cosa, y es el riesgo. Por ejemplo, algunas personas podría ser este papa o ser otro, se dejan llevar porque es el papa. La papolatría. La papolatría, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que alejarnos de esto. Cualquier papa puede hacer cosas muy positivas, puede también en un momento determinado cometer errores, no solo porque se aleje de la fe, sino sencillamente pues porque se equivoque, es un ser humano, claro. Porque esto de la infalibilidad, aparte de que no es para todas las cosas que se hacen, bueno, sería otro tema. Sí, yo creo que no es el principal. O sea, lo importante es ver que en la historia de la Iglesia, o sea, pues los papas han cometido errores garrafales que a veces han ido muy contra la Iglesia de Jesús, y entonces tenemos mucha confianza en, yo creo que el papel del Papa en la Iglesia Católica, el ministerio petrino es muy importante, o sea, es importante como ministerio de unidad. Sí, el término pontífice es el tendedor de puentes, claro. Y también pues como gobierno de la Iglesia, o sea, la Iglesia pues no es, como dice Víctor Godina, no es ácrata ni acéfala, es una institución jerárquica. Es importante el papel del Papa. Yo creo que es muy importante que el Papa tenga un liderazgo fuerte y al mismo tiempo que potencie la colegialidad, que potencie la subsidiariedad, que lo que se puede hacer en un nivel no estemos pendientes de que tenga que hacerlo otra persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, y yo creo que no tenemos que hacer la Iglesia del Papa, sino la Iglesia de Cristo con el Papa, y eso también creo que es otra diferencia, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto que tal y como están las cosas y tal como concebimos todavía la estructura de jerárquica de la Iglesia y la cabeza de esa estructura, la gran misión de este Papa o de cualquier Papa, la primera al menos es repartir juego para que todo esto pueda ser posible, porque si sigue siendo un gobernante infalible, único y que solo se escucha su voz, esa papolatría de la que hablamos,
pues no hay nada que hacer, aunque sea un hombre muy Claro. progresista, pero si hace un montón de reformas, pero porque yo ordeno y mando, volvemos al mismo problema. El gran kit de primero, al menos, de la cuestión es que sea un hombre que sabiéndose con todas las cartas en la mano, empieza a repartir y deje jugar. Efectivamente. Permita la posibilidad de que todos juguemos y que nos hagamos corresponsables de... Yo suelo Claro. decir últimamente lo de en primera persona del plural, hablar de iglesia en primera persona del plural, que la sintamos nuestra. Sí, creo que eso es muy importante. Yo creo que hay signos que hemos podido ver ya en este Papa que nos dan pistas, ¿no? Pues por ejemplo, el pedir la bendición, no solamente dar la bendición, el respeto que tuvo con los periodistas, la empatía de saber qué es lo que puede sentir el otro que a lo mejor no es creyente, y entonces él desde su creencia dice, yo como hijos de Dios quiero la bendición para vosotros, pero Dios os bendice, pero no os doy mi bendición. Porque entonces, no soy quien para dar. Claro, hay una serie de señales, porque no os va a decir nada, porque hay una serie de señales, el rodearse de un equipo de asesores, y además esos asesores son de diferentes continentes. Entonces nos alejamos de una iglesia eurocéntrica. Y nos acercamos a una universalidad, al menos en... Claro, entonces estamos, yo creo, en el camino de que donde se van realizando poco a poco algunas de estas cosas que decimos que son importantes, ¿no? Pero ahora pues habrá que ver cómo se desarrolla el trabajo de las iglesias locales. Sí. Eso también pues va a ser muy importante, ¿no? Ver cómo se sigue desarrollando. ¿Qué le pedirías a Francisco si tuvieras oportunidad? A lo mejor la tienes, porque conociendo a este hombre igual hay un momento en el que podamos encontrarnos. Pues mira, es que lo conozco un poquito. Y... Sí, escribiste hace poco además un texto precioso de una experiencia tuya con el entonces arzobispo de Buenos Aires, con Bergoglio, y la verdad es que causó mucha impresión en nuestros lectores y en nosotros. Sí, a mí me dio un poco de vergüenza, pero bueno, pensé que era positivo hacerlo, ¿no? Es que fíjate, no me sale mucho pedirle porque yo creo que él va, me parece, que él va a hacer lo que cree que tiene que hacer. Yo creo que es un hombre de oración, además, y eso también me parece muy importante. Creo que es un hombre de contemplación, creo que es un hombre que pide la oración de los demás. Entonces, sí le pediría que siguiera desarrollando su capacidad de escucha, porque yo creo que él antes, cuando era cardenal, que es cuando yo lo he conocido, es un hombre con una capacidad de escucha enorme, pero no solo de escucha de lo que le suena bien, sino escucha de cosas que podrían ser disonantes. Sí, de interiorizarlo con y su al cabo manera de ver. X tiempo decir. Claro, yo creo que esa capacidad y esa disposición la seguirá teniendo, pero a lo mejor en este contexto le resulta más difícil o le llega más información de un lado. Creo que una cosa muy importante para un papa es que recabe información. Lo de vivir en Santa Marta, que la gente no lo está resaltando mucho, me parece sumamente importante, porque puede suponer que el Papa a partir de ahora no solo reciba la información oficial por parte de nunciaturas y presidentes de las conferencias episcopales, sino que sacerdotes con los que va a desayunar, o religiosos, o personas que van a la Casa de Santa Marta, que no deja de ser un hotel en Vaticano, puedan acercarse al Papa y compartir con él un desayuno y contar cómo viven, cuál es su experiencia, cuál es sobre el terreno, los sufrimientos y los gozos de la gente. Y eso puede ser, igual al final se acaba yendo a vivir a los apartamentos pontificios, pero el hecho que de momento se mantenga y las razones por las que lo hace me parece casi más importante como gesto que muchos de otros de los que se está hablando. Sí, a mí también. A mí me parece que eso le va a poner en una situación mucho mejor para que esa información sea más plural, sea más diversa, tenga más cauces, no esté tan condicionada. Y entonces me parece que eso es como un poco de aire fresco, ¿no? El vivir ahí, aparte de un signo también, o sea, es un signo de austeridad, de no querer utilizar un apartamento que es desproporcionado para una persona, pero el tema del aislamiento, de evitar el aislamiento, me parece también muy importante, o sea, y creo que él va a estar dispuesto a salir a la calle y a que la calle entre dentro del Vaticano. Y yo creo que esto es fundamental. Los lenguajes, ¿no? Que estemos cada vez más cerca a los lenguajes de la gente normal, o sea, de la gente que va al mercado, de la gente que se sube en el autobús, de las madres y padres de los coles, o sea, de los de las fábricas. Pues ese es el lenguaje que es importante que la Iglesia también
incorpore. Un lenguaje y una actuación bueno, que esperemos que en el futuro cambie también aquí, pero que en nuestra iglesia, en la iglesia española, al menos en la iglesia, estructura de la iglesia en España, no se da. Parecemos lo que se decía en tiempos de Franco, la reserva de Occidente. Vivimos en una iglesia un poquito agria, desagradable para la gente hacia afuera. La imagen que se da o que damos, porque al final también somos parte de esa iglesia, nos guste o no, no es la mejor. Y hay mucha gente alejada, igual que con Francisco, a partir de estos gestos. Hay personas que están, abriendo los ojos y los oídos a ver qué pasa. En España todavía hay un resquemor porque, no vamos a dar nombres, vamos a intentar ser elegantes, pero la situación que se vive en España no tiene nada que ver con lo que se está viviendo ahora en el resto del mundo. Sí, a nivel de iglesia. Yo creo que hay una situación que es muy penosa y es cuando te preguntan cómo está la iglesia en España, inmediatamente pensamos en algunos nombres que efectivamente no vamos a decir y en determinadas conductas, que luego resulta que yo creo que eso ni es mayoritario ni tendría por qué ser representativo. Yo el otro día pensaba un poco como en diversas tendencias, ¿no? Entonces, hay una tendencia que es de la iglesia, a estar con la gente, a ver cómo vive la gente de su parroquia, de su comunidad, los pobres, apoyar a la gente necesitada, dar un mensaje positivo, dar un mensaje de acompañamiento, acompañar a la gente, o sea, cuando está contenta, cuando está triste, sentirse uno con ellos, ¿no? Cada uno desde la función que tenga. Y yo creo que esa iglesia existe y es muy potente. Está presente en comunidades, en parroquias, además sin decir pues en unos sitios más que en otros. Está presente en algunos obispos. Está presente, por ejemplo, en la en las organizaciones de religiosos y religiosas. Y es grande, extensa, o sea, y diseminada por ahí. Bueno, pues muchas veces no se ve. Está, por ejemplo, presente en medios de comunicación. Hay medios de comunicación de iglesia que estáis intentando dar un mensaje que revele un poco esa diversidad, dar un mensaje positivo de caminar juntos. Pero luego hay otras tendencias. Yo creo que luego hay una tendencia que tiene que ver con cómo se cree la gente que se difunde el mensaje católico. Entonces, hay gente que es porque salga mucha gente a la calle gritando Señor, Señor, ya estamos haciendo iglesia. En cambio, pues hay gente que piensa que no ese es el camino, que más bien es buscar el reino de Dios y su justicia todos los días. ¿Y todos esos caminos pueden ser compatibles, te quiero decir? Porque a mí uno de los miedos que me provocan las nuevas situaciones es que se consiga una iglesia pues a lo mejor más centrada en los pobres, más en el barro, más de base, pero que eso sea a costa de eliminar o reducir a la mínima expresión a otras situaciones, otros movimientos que han sido preponderantes en el pasado. Y yo no sé si eso sería beneficioso. Yo creo que deberíamos intentar integrar. Sí, que todos los carismas, o como lo quieramos llamar, cabían en una iglesia sin que eso supusiera un relativismo de la misma. No sé si eso es posible, no sé si eso es deseable, pero al menos a mí me parece que mal haríamos si no contáramos con que hay gente que piensa, incluso dentro de la iglesia, distinto a nosotros, e intenta vivir probablemente con la misma sinceridad que el otro, el evangelio a su manera, más equivocada o menos equivocada, no sé exactamente la capacidad de juzgar que tenemos, pero sí me daría un poco de miedo que eso sucediera. Claro, nosotros en Procóncil hemos reflexionado a veces cómo poder trabajar juntos, hasta qué punto, hasta cuánta diversidad ¿no? se puede tener sin que se rompa la red. Claro, es una manera de simplificar el lenguaje, ¿no? Pero nosotros pensamos que nos tenemos que alejar del pensamiento dualista que nos divide entre conservadores, progresistas. Lo que se parece a mi pensamiento me conviene, lo que no, a ver si se elimina, o sea, eso... Ayer estaba en Lourdes este fin de semana en un viaje y ayer salió el tema de Monseñor Romero y yo pensaba, es que Monseñor Romero no era un obispo progre. O sea, era un hombre que sí, que se metió hasta el barro con las necesidades de su pueblo, pero tú lees a Monseñor Romero y no es un heterodoxo doctrinalmente hablando, ni nada por el estilo. Pero, sin embargo, parece que el obispo de los pobres, ya está el progre.
Claro, yo creo Los que clichés podemos, son muy difíciles. claro, muy yo complicados en creo nuestra que iglesia. podemos trabajar mucha más gente de la que venimos trabajando, mucho más diverso. Hombre, nos va a costar porque estamos lejos, no nos conocemos Y suficientemente. no nos queremos lo suficiente tampoco. No, eso es. Entonces yo creo que hay que trabajar el espíritu de misericordia, la humildad, el saber que podemos aportarnos. O sea, yo, por ejemplo, pues no pondría teología de la liberación y carismáticos. Pues como decía una vez Casaldáliga, la paloma necesita las dos alas, la derecha y la izquierda. para poder Una volar. puede ser más de la oración, la contemplación, un poco la... sí, a veces yo creo que la gente que está más cercana a análisis políticos, pues a veces le puede faltar eso que brota más del corazón, ¿no? Ahora, ¿hay límites? Pues yo creo que el fundamentalismo y la corrupción, con eso no es posible trabajar. Y además creo que hay que ir claramente contra eso. Porque el Papa en el Líbano decía que el fundamentalismo corrompe la religión. O sea, ya el propio fundamentalismo es una forma de corrupción. Lo es la corrupción financiera, lo es la corrupción pecaminosa de abusos, pero también el propio fundamentalismo es una corrupción, porque pone mi interpretación, la eleva a categoría de absoluto, y desde ahí no me permite encontrarme con los demás. Fuera de eso no hay salvación. Claro, y entonces yo, por ejemplo, veo cosas peligrosas dentro de la Iglesia española, sí, las veo. Las veo, por ejemplo, en el reduccionismo. O sea, que cuando tú sales a la calle y ves a la gente preocupada por mil cosas, por el paro, por los desahucios, por la falta de sentido también, por la educación, por la sanidad, por que se cortan las relaciones humanas, porque no tenemos tiempo para estar con la familia, para vivirnos. En cambio, parece que los problemas de la Iglesia se reducen a dos, y todos sabemos cuáles son. Y además... La cuarta que va entre la bragueta y la cartera. Sí, pero además, incluso, claro, aparte de reducir la relación a la genitalidad, aparte de eso, es que, claro, aparte de eso, es que se reduce la vida a los extremos de la vida. No es la vida como un continuo, no es la vida de todos y todas. Claro, hay una argumentación, el otro día yo leía, de los inocentes, y digo, pero bueno, vamos a ver, si el Padre de Jesús hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que proteger toda la vida, todas las vidas tenemos que proteger. Entonces, si la Iglesia hace esa opción, nos tendremos que sentar entonces y en torno a temas concretos tendremos que debatir, tendremos que traer a veces a expertos independientes de lobbies de ninguna clase. Tendremos que preguntarnos por la misericordia. Yo creo que ante cualquier tema nos tenemos que preguntar cómo está nuestra misericordia. Y entonces podremos caminar mejor. Por eso sí que hay tendencias que las veo peligrosas. Y las veo peligrosas porque además creo que van unidas a otro tipo de intereses, incluso externos a la Iglesia, políticos, que son políticos, que son financieros, exactamente, ¿no? Eso me parece que entre todos tenemos que alejarnos de ahí. Ese es un poquito el... Pero entonces yo creo que Iglesia, pues somos todos y además hay distintas tendencias. Lo otro, que unos puedan pensar que es más importante salir y proclamar y tal, bueno, con eso podemos conciliarlo con los que creen más en un cristianismo de estar ahí, quizás las dos cosas... Claro, las dos alas de la paloma que decía Casaldáliga. Claro, y se aportan una a la otra, ¿no? Con tal de que no haya corrupción por medio. Claro. Porque claro, si decimos que para que la Iglesia tenga una presencia pública, el fin justifica los medios, y entonces puedo poner mis intereses financieros allí o apoyar a tal política, entonces ya hay corrupción por medio. Ya hay más que lo que yo piense de cómo... Sí, la eterna dinámica, que además también nos da un ejemplo tanto Benedicto como parece ahora Francisco, a través del propio Benedicto, de la ruptura entre poder y servicio, esa lucha que es tan humana por otro lado y también tan propia de la institución. Claro, sí, porque yo creo que mucha gente, yo creo que lo hace incluso con buena voluntad. O sea, quiero decir, porque no siempre la buena voluntad, como dicen por ahí, el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Sí. Lo hacen con buena voluntad y entonces yo estoy recordando ahora, por ejemplo, de un obispo mexicano que aceptaba dinero del narcotráfico. Claro, entonces... ¿Tendría buena voluntad? Pues quién lo sabe. Yo no me puedo meter en su conciencia. Eso no se puede consentir.
Desde algunas órbitas se está planteando, no solo en España, sino en otros países, bueno, ya se está avanzando en un proceso conciliar que no sé en qué acabará, si en otro concilio o si en la exigencia de una revisión de lo que no se ha llevado a cabo en el Concilio Vaticano II. ¿Cómo están esos movimientos y hacia dónde van? A los que impulsarían, dices, el proceso conciliar, o sea, un poco... Sí, porque impulsar el proceso conciliar es como una frase como muy... Bueno, muy amplia. Sí. No sé si eso significa un nuevo concilio, no sé si eso significa una ruptura con la anterior, no sé si significa vamos a desarrollar lo que hay. Pues yo te cuento un poco cómo en Proconcil nos planteamos esto, ¿no? Cuando empezamos esta iniciativa, una iniciativa que llamábamos Hacia un nuevo concilio, empieza en 2002 con una carta que dirigimos al Papa, pero no ya a Juan Pablo II, sino porque tampoco planteábamos que esa iniciativa fuera para ser respondida de ya inmediato. Y de una forma, convocando un Vaticano III, ¿no? Sino que cuando se escribe aquella carta, que firman más de 40 obispos católicos como señal de comunión, aunque decimos queremos caminar hacia un nuevo concilio en forma de proceso conciliar. Y entonces empezamos a decir señales de ese proceso conciliar, participativo. Por lo tanto, ya no es solo de obispos, corresponsable. Tenemos que poder decir ahí palabras y aportar experiencias entre todos. En el mayor diálogo posible con las iglesias, con las iglesias cristianas, por supuesto, y con otras religiones. También escuchando a personas que están comprometidas por la paz, la justicia y la vida. Y también decimos algo respecto a la metodología, aprovechando las nuevas formas de comunicación, las nuevas tecnologías de comunicación. En continuidad con el Vaticano II, otra señal más, ¿no? Entonces yo creo que lo que se van poniendo es signos de ese proceso conciliar. ¿Dónde creo yo que podemos ver signos de ese proceso conciliar? Pues lo podemos ver desde el trabajo en la parroquia, en las comunidades, en las conferencias, por ejemplo, Aparecida, pues era una parte del proceso conciliar. La conferencia, la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, empieza lo que yo entiendo que es un proceso conciliar de la vida religiosa, y ellos le llaman, para no crear conflicto, Camino de Emaús. Todas estas cosas hacen parte. El Consejo Mundial de Iglesias dice hacia el 2000 tendría que haber un concilio. Bueno, pues yo creo que todo forma parte de este proceso conciliar. Y también algunos aspectos que no tienen que ver directamente, no son directamente intraeclesiales, sino que pueden estar desarrollando las comisiones de justicia y paz, por ejemplo. El tema de valores en el desarrollo de un mundo más justo, más igualitario, pues más hace solidario. parte, yo creo que hace parte de eso. ¿Queremos un nuevo concilio? Yo creo que eso, pues si el Papa quiere convocar un nuevo concilio, estupendo. Si a lo mejor quiere convocar varios, o quiere convocar concilios locales, o quiere mejorar los sínodos y que no sean solamente deliberativos, sino que desde ahí se pueda, que fue un poco la idea primera de Pablo VI, ¿no? Pues bienvenido sea. Lo que también creo es que el Papa puede potenciar esto, y yo espero que él potencie el proceso conciliar, porque claro que tiene una función. El Papa, por ejemplo, puede potenciar que se aborden determinados temas que hoy preocupan a la comunidad cristiana. Pero luego el desarrollo también tiene que ser con cierta independencia comunidad. De las iglesias locales. Tienen que poder debatirlo desde sus propias realidades, ¿no? Luego ya será la función de ver cómo toda esa riqueza local pues se siente, tiene una conciencia de Iglesia Universal, y se puede identificar ahí también en esto local con sus peculiaridades a la Iglesia Universal. Entonces yo creo que el proceso conciliar, tal como nosotros lo pensamos, va un poco por ahí. Entonces se podía hacer con Juan Pablo II, se ha podido hacer con Ratzinger, y ahora, claro, esperamos que a lo mejor en este momento, también no solamente por cómo eran los otros papas, sino por la conciencia que vamos adquiriendo, por la situación del mundo, por supuesto también por las características de Francisco, pueda ser impulsado con mucha fuerza en este momento. Pero tenemos que trabajar de cualquier manera. Pues vamos a seguir trabajando y caminando, cada uno desde nuestra función, hacia esa construcción de
bueno, de una iglesia más... A mí me gusta lo de... Sé que la frase es mía, pero a mí me gusta lo de la iglesia en primera persona del plural, que me parece que nos hace falta considerarnos parte de esa iglesia, que no nos dé vergüenza, que a veces sucede que nos da vergüenza decir qué somos y cómo somos y cómo nos presentamos ante la sociedad. Yo soy ingeniero, soy periodista, soy tal. Bueno, soy cristiano, ¿por qué no? ¿Tenemos algún minuto más? Sí. Vale, porque estaba pensando que una cosa a la que le damos mucha importancia, o sea, nosotros el proceso conciliar no lo pensamos solamente como reuniones, como trabajo sobre temas, sino también como metodología. Entonces ahí le damos mucha importancia a la mediación y a la comunicación. Sí. Pero ya esto incluso desde antes que empezara Proconcil, cuando ya queríamos un poco empujar esto, el tema de la comunicación nos preocupa muchísimo porque necesitamos una comunicación, o sea, por un lado que sea veraz, ¿no? Y que no esté sesgada, pero por otro lado necesitamos una comunicación positiva. Y muchas veces esto no se está dando. No se da por el propio pensamiento dualista que tenemos, que enseguida nos dividimos en buenos, malos, estos conservadores, progresistas. También no se da a veces por intereses determinados de los propios medios que puedan tener, más allá de la voluntad de los periodistas. Sí. Pero yo creo que tenemos que cuidar muchísimo esto. O sea, nosotros tenemos que ver si nuestra comunicación genera fraternidad, si ayuda a reconstruir lazos o si sigue haciendo más nudos. Y entonces yo creo que desde los medios, nosotros también tenemos los nuestros, ejercer una labor mediadora, de dar a conocer realidades, de aproximar a la gente, de ver que estamos un poco en la misma barca, de tender puentes, de no condenar. O sea, a veces decimos que la Iglesia tenga un mensaje de gozo y de esperanza, pero es que muchas veces las cosas que nosotros decimos abren heridas. O sea, yo creo que hay lenguajes que son bélicos. Esto me acuerdo una vez, le escribía también a un amigo, yo decía, es que yo creo que los mensajes tienen que entrañar ya la misericordia dentro, ¿no? O sea, tienen que reconocer al otro como diferente. Sí, también hay que trabajar en ese ámbito, eso es cierto. Hay que trabajar. Luego otra cosa es ser críticos, pero yo creo que ser críticos con lo que son actuaciones que nos parece que van en contra del Evangelio, más allá incluso de las personas. Sí. Entonces, bueno, este tema yo creo que es un tema interesantísimo y que es muy bueno que sigamos trabajando en colaboración. Vamos también a asumirlo desde aquí porque es un problema de medios de comunicación y esto no deja de ser también un medio, también no, fundamentalmente un medio de comunicación. Emi Robles, muchísimas gracias y a continuar con ese proceso, con ese camino y vamos a ver a dónde nos va llevando un poco a todos. Siempre desde la esperanza y desde el trabajo para construir esa iglesia que soñamos y ese evangelio que nos marca también de alguna manera las pautas. Muchas gracias, Jesús, porque y vosotros también, sois un medio y estamos en comunicación y vamos construyendo ahí juntos. Intentamos. Pues muchas gracias y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.